En la historia de la humanidad es común encontrar contrastes entre pueblos que los ha llevado a tener diferencias y conflictos. Estos desacuerdos culturales, ideológicos y religiosos han desatado guerras entre las sociedades antiguas y actuales. En el video de hoy conoceremos las primeras culturas de Oriente, quienes además de su riqueza artística y cultural, eran conocidos como pueblos guerreros. Esto es la Esfera Dorada. Comenzamos. Los persas se asentaron en las llanuras de Irán, muy cerca de Mesopotamia, civilización de la cual ya hablamos en el video anterior. Te dejamos el enlace para que lo veas. De Mesopotamia, los persas recibieron todas sus influencias y aportaciones artísticas. Tenían una religión especial llamado mazdeísmo, basada en las enseñanzas de Zaratustra, que planteaba la existencia de dos divinidades, el bien y el mal, creando una dualidad entre el día y la noche, la luz y la oscuridad. La presencia de uno no significaba la ausencia del otro. Por lo tanto, al morir los hombres serían juzgados. Si habían hecho el bien, irían al cielo. De lo contrario, irían al infierno. El mazdeísmo adoraba a un solo dios, llamado Ahura Mazda. Estos conceptos se traspasarían a la religión católica hasta nuestros días. Los edificios más significativos de la arquitectura persa fueron los palacios de sus gobernantes, sobre todo Persépolis, ciudad creada y diseñada por el gobernante Darío. Este era un centro urbano desarrollado, en el cual se construyó un palacio enorme que solamente ocupaban una vez al año, siendo un símbolo de la dinastía Aqueménide, y tenía la característica de ser una construcción cuadrada. En su interior había un gran salón con 100 columnas con capiteles en forma de toros y leones, llamados tauriformes, los cuales sujetaban el techo. Este salón era donde el rey recibía a gobernantes de otros lugares. Había un gran patio cuadrado, algo que posteriormente usarían los romanos, y todo el palacio estaba decorado con relieves. En las artes plásticas de los persas se observan muchos relieves, con los que se decoraban las superficies de palacios, contando historias. Los relieves cubrían gran parte del palacio, ya mencionado, de Persépolis, y también las construcciones de la ciudad de Susa. Eran hechos de ladrillo con temas variados como lanceros, guardias reales, así como animales fantasiosos que se les relacionaba con sus creencias. En esta civilización se ven, al igual que en Egipto, las construcciones llamadas hipogeos. Tumbas que se construían dentro de montañas con corredores, vestíbulos y cámaras secretas, donde básicamente se conservaban los huesos de la persona muerta. Todo el arte y la arquitectura persa se ven influenciadas por el arte griego, en especial la escultura con relieves y el cuidado de las proporciones humanas. Esto se debió a lo que observaron los persas en sus dos intentos por invadir el imperio griego. A los persas le debemos la invención del correo, la domesticación de algunos animales como la gallina, el cultivo de árboles frutales como los duraznos y las naranjas, así como la decoración armoniosa con flores como los lirios. También la elaboración de alfombras, símbolo de arte y dedicación de su pueblo. La India, país de cultura milenaria, se caracteriza por sus constantes migraciones y por tener creencias e ideas religiosas influenciadas por los persas, griegos, mongoles, hunos, árabes y turcos, logrando así una variada disciplina artística. Su asentamiento está entre los ríos Indo y Ganges, actualmente Pakistán. La India de la antigüedad tenía sus asentamientos planeados con calles, alcantarillados y edificios públicos, favoreciendo las construcciones simétricas construidas con barro cocido. Eran ciudades amuralladas para evitar ataques enemigos. La arquitectura antigua. En este periodo la arquitectura y la escultura se fusionaban entre sí, luciendo grabados de la naturaleza, animales reales o fantásticos. La escultura antigua predominó sobre la pintura, destacando temas religiosos y eróticos, sobre todo relacionados con la fertilidad.
Desde el siglo XV a.C., en la India se encuentran manifestaciones arquitectónicas, escultóricas y gráficas, incluyendo una forma precaria de escritura y de reproducción de imágenes, sellos zoomórficos. A su vez, nace un nuevo arte, la danza, como arte escénico y expresión cultural que se vinculó con creencias y prácticas religiosas. Periodo védico. En este periodo, la escultura india inicia con migraciones de pueblos arios del Valle del Indo, transmitiendo un lenguaje autóctono sánscrito. La importancia de este lenguaje es que fue usado para escribir los Vedas, de ahí el nombre del periodo. Textos que narran las formas de organización social, política y religiosa que dio surgimiento a la religión hindú. El conocimiento de esta cultura fue escaso hasta que los griegos, con Alejandro Magno al frente, conquistaron parte de este territorio en el siglo IV a.C., ocupando parte del norte de la península india, estableciendo relaciones con Egipto y el sudeste de Asia. Por esta razón, hay muy poca información y han sido encontrados pocos objetos que pueden dar mayores testimonios de ella. Solo se podrían subrayar su importancia literaria. Esta cultura conserva viva desde entonces la cosmovisión, filosofía y espiritualidad hindú, a pesar de que a partir del siglo VI a.C. tiene lugar un sucesivo predominio de diversas religiones. Algunas de ellas son el budismo, brahmanismo y el islamismo. La riqueza del periodo budista se manifiesta en la multiplicidad de santuarios. Entre ellos destaca el que resguarda los restos del propio Buda, el santuario de Sanchi. El tipo de recinto destinado a esto se conoce como stupa y se caracteriza por simbolizar el eje del universo y la superposición de una cúpula, símbolo celeste, a una base representativa de lo terrestre como una totalidad integrada por 4 rumbos. Es decir, una especie de símbolo macrocósmico. A pesar de que la arquitectura budista sea un arte enriquecido por decorados esculpidos y de ser Buda el núcleo de su significación, el primer siglo del periodo budista se conoce como anicónico, que significa sin imagen, porque Buda, como tal, no se representa directamente, sino mediante símbolos como un árbol que alude al sitio en el que alcanzaba la iluminación. A partir del siglo II a.C., el arte budista se vuelve, por oposición, icónico, multiplicándose en él la imagen esculpida o pintada de Buda, representando rasgos distintivos de este personaje venerado como un abultamiento sobre la cabeza y el alargamiento de las orejas. Los otros 2 momentos del arte indio a los que se ha aludido salen del periodo de la antigüedad greco-romana. Para ello mencionaremos una obra representativa de cada uno. El templo de Khajuraho Khajuraho, con símbolos eróticos en la etapa brahmánica. El Taj Mahal, joya de arte funerario islámico. Desde los siglos XXI al XVI a.C., China estuvo integrada por múltiples dinastías. Y en el siglo V a.C. tuvo un periodo llamado época de reinos combatientes. Durante esta época, existieron 7 reinos que combatieron por la hegemonía por un periodo de más de 250 años. Chu, Han, Qi, Qin, Wei, Yan, Chao. Fue una época de muchas guerras y destrucción, pero la creatividad relució al usar los botines robados de sus adversarios en campanas ceremoniales, con sonidos espléndidos que simbolizaban supremacía. De todos los reinos, el reinado Qin era el que tenía más recursos económicos con los que se lograron desarrollar una agricultura a gran escala para mantener al ejército. Además, se construyeron presas, acueductos, canales y depósitos que cambiaron la región de China. Finalmente, este reinado logró unificar a China por sobre los otros reinos. Hacia el final de este tiempo se consigue la unificación y eso tiene 2 consecuencias notables. Por un lado, se procura demarcar esta unidad mediante la muralla china, mandada a construir por el emperador Qin, protegiendo y aislando la región. Esta muralla, al pasar los años, no tuvo ningún uso funcional,
Al contrario, la población se mantenía alejada de ella y con el tiempo sirvió como fuente de material de construcción para sus aldeas y pueblos cercanos, lo que contribuyó a su deterioro y posteriormente a la destrucción de gran parte de ella. Actualmente solo se cuenta con unos metros de construcción como atractivo turístico. Y por otro lado, se desata una etapa de rivalidad por la soberanía del reino, de modo que una de las funciones principales del arte pasa a ser la ostentación del poder mediante obras capaces de producir temor y respeto. Un ejemplo de ello serían los guerreros de terracota. Un conjunto de más de 8.000 figuras de guerreros y sus caballos hechos de terracota a tamaño real, armados y equipados con armaduras y elementos rituales. Construidos a petición del emperador Qin, quien quería seguir teniendo a sus tropas bajo su mando, incluso después de su muerte, protegiéndolo en el más allá. Por lo que ordenó fueran enterrados cerca de su tumba. Esto ocurrió aproximadamente en el año 210 a.C. Cada uno de estos soldados tiene rasgos diferentes. Unos tienen bigote, otros son de etnias diferentes, unos son jóvenes y otros viejos. Lo que hace pensar que todos fueron creados por separado. A su vez, las manos y cabezas eran moldeadas aparte, para luego pegarlas al cuerpo. Estos guerreros fueron descubiertos de manera accidental en el año 1974, mostrándose al público en el año 1979, tras construir toda una estructura para su exposición. Este ejército de terracota, ya restaurado, se puede ver en el primer museo del ejército de terracota del emperador Qin en Xi'an, en China. De las aportaciones más importantes que dejó la antigua China fue el uso del jade, durante la Edad de Piedra llamado Neolítico. Los artesanos de la cultura china que trabajaban el jade representaban imágenes divinas en sus obras e incluso grababan marcas significativas como una forma de veneración. Ellos intentaban dominar las fuerzas místicas del jade con la esperanza de comunicarse con el reino espiritual y participar en la sabiduría divina. También nos dejaron invenciones como la brújula, un trozo de bambú con un material imantado que flotaba sobre un recipiente con agua. El papel, trabajado a base de residuos de seda, paja de arroz y cáñamo. El primer sistema para imprimir tinta sobre el papel, primeros indicios de la imprenta. La pólvora, mezcla de azufre, salitre y carbón vegetal, que creó los primeros fuegos artificiales. La escritura pictográfica, antes que los sumerios. La seda, con la que elaboraban telas suaves, livianas y delicadas. La seda tenía un valor mágico, ya que los chinos mantenían el secreto de cómo la elaboraban. Esto creó la llamada Ruta de la Seda, en Asia Central y Europa, la cual vendían a precio de oro. La seda generó gran abundancia en China y abrió relaciones comerciales desde el siglo III a.C. hasta el siglo XIII. Aunque para la historia del arte es relevante todo aquello que ocurrió en Occidente, no se puede negar que las primeras culturas de Oriente nos dejaron grandes legados. Arquitectura y escultura que podemos disfrutar aún en nuestros días y siguen maravillando a todo el mundo. Esperamos que este video haya sido de tu agrado. No olvides regalarnos un like y compartirlo con tus amigos. Síguenos en todas nuestras redes sociales como La Esfera Dorada. Yo soy Daniel Gutiérrez. Y yo soy Jennifer Peña. Hasta la próxima.